En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Javier Echeverry, responsable de Active Trades. ¿Qué tal estás, Javier? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo va todo? Muy bien, arrancamos la semana con el IBEX 35, intentando recuperar parte del terreno perdido la semana pasada, que fue una semana negativa, más de un 2,5% de caída, 10.872 puntos ahora mismo, subiendo un 0,17%. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuándo vamos a recuperar lo perdido, si es que lo recuperamos? Bueno, lo lógico sería que en esta situación actual y con la clara inestabilidad que empezamos a ver por parte de Estados Unidos, con esos datos laborales un poquito más débiles, no vamos tampoco a tirar las campanas al cielo, ya los quisiéramos en Europa y por descontado en España, que ya estamos a años luz. Pero teniendo en cuenta un poco que vemos cómo la economía en Estados Unidos y sobre todo, como digo, ese mercado laboral que empieza a sentirse ya un poquito más amenazado, pues yo creo que toca una zona donde probablemente volvamos un poco a esos 10.600, 10.300, dentro de esa parte. Yo creo que no vamos a volver en el muy corto plazo a los 11.233 que tenemos de máximo reciente. Creo que ahora mismo no es el momento y que probablemente lo que se imponga es más una corrección hacia esos 10.600 probablemente. Vale, ¿mercado americano también más de lo mismo? Bueno, el mercado americano tenemos un poco más de volatilidad y un poco más de incertidumbre en definitiva, porque como te digo, a pesar de que las tormentas vienen de allí y que no tenemos muy claro la situación, sí que es cierto que todavía tienen datos sólidos en muchas cosas y porque es bastante probable que haya algo más de volatilidad y que observemos como, si bien hemos visto unas correcciones importantes la semana pasada y nos encontramos SP500 en torno a los 5.135, bueno, pues es bastante probable que del mismo modo nos encontremos esa zona de 4.924, que fue el mínimo de la corrección anterior hasta el 18 de abril, que se vuelva a revisitar, a lo mejor no tan bajo, pero en torno a los 5.000 y esos 135 puntos sí que puede ser que veamos un poco de volatilidad en esa zona. Aunque bueno, de momento ahora mismo estamos superando la zona de los 5.113, cotizando en 5.134 y estamos superando un poquito esa zona de acumulación. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Vamos con consultas 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Por ahí nos preguntan por BVA y Sabadell. Si Sabadell acepta la oferta de BVA, si se iría por encima por encima de los 2 euros. Cuéntame cómo están estos dos valores, cómo encara la semana. Tenemos de momento a los títulos de BVA hoy te lo digo enseguida, caídas del 1% y Sabadell subiendo casi un 2%. Claro, lógicamente Sabadell le viene mucho mejor que a BBVA. El BBVA hace un desembolso y Sabadell recibe una inyección de capital y por tanto se traslada la cotización, ¿no? Esa revalorización por parte de Sabadell, vemos cómo cotiza ahora mismo en el 1,91, muy próximo a la zona de resistencia de 1,95 y bueno, en principio de momento hemos visto un pequeño frenillo ahí, una pequeña parada en la resistencia. Vamos a ver cómo se comporta. La siguiente la tendríamos claramente en torno a los 2,38 y por tanto con un máximo de 2,46. Desde este 1,91 actual tenemos que ver, bueno, si consigue romper esa resistencia de 1,95 y sobre todo la parte psicológica de los 2 euros y a partir de ahí pues hagámonos un poco la idea, ¿no? De momento yo me estaría quieto porque todo lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones nos encontramos siempre sujetos a datos de última hora, a rechazos de última hora, a yo pensé que, yo creí que y entonces lo firmo, y todo aquel inversor que no esté en la negociación, que es el 99,9%, puesto que no formamos parte del comité de dirección de ninguna de las dos entidades, pues no vamos a saber realmente qué es lo que está pasando hasta que ya haya sucedido. Entonces hay que tener en cuenta que como estamos carentes de información y no podemos saber lo que se está cociendo en el momento de cocerse nuestras decisiones, están totalmente veladas por una carencia de información. Así es que todo aquel que no quiera hacer un poco lotería,
creo que es mejor que se mantenga alejado de estos dos títulos hasta que la fusión, si es que se llega a firmar, se complete y, y a partir de ahí tomamos decisiones, ¿no? Venga, vamos con más consultas al teléfono, Luis. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería hacerle dos consultas al analista. Tengo acciones de Apple compradas a $188. Quisiera saber si puedo llegar ahí o sobrepasarlo. Y te quería entrar en Inditex, a ver qué le parece, si es el momento, hay que esperar, en fin, que me indique un poquito cómo lo ve él. Perfecto. Muchas gracias y buenos días. Déjame, por favor, al teléfono. Perfecto. Gracias, Luis. Apple. Bueno, 188 nos hemos hecho la compra desde luego muy, muy próxima a esa zona de 191,17, que era una zona importantísima de resistencia, soporte y resistencia, puesto que ha sido vulnerada en distintas ocasiones y lo tenemos claramente en pantalla. Y es que el problema de Apple es que está haciendo ventas y compras de acciones en los últimos 6 meses muy potentes. Hemos visto casi 600 millones de recompra de acciones, de 600 millones de acciones, no de dólares. Y esto es muchísimo. Y hemos visto, 60 millones, perdón. Y hemos visto 14 millones vendidos hace poco más de 4 meses por parte además de Bezos. Entonces, bueno, hay una volatilidad importantísima. Es verdad que el negocio de Apple, mira, me estaba yendo a Bezos porque Amazon tiene una situación similar, discúlpame, pero en Apple tenemos un poco la misma casuística, ¿no? Las tecnológicas, las 7 Big Tech, tenemos una casuística similar, hay entradas y salidas de capital muy fuertes, y en el caso de Apple, que vemos justamente esta cotización en 183,38, nos encontramos con unas mejores ventas en China de lo esperados, pero seguimos teniendo todavía muchos problemas. Esa noticia fue acogida muy bien, pero seguimos en esa franja entre los 166 y los 191, que es importante entender que tenemos que buscar la dirección a un lado o al otro. Como le digo al oyente, las 6 casi, porque Tesla habría que sacarla ya fuera, de las Big Techs, tenemos que pensar que están en momentos de grande volatilidad, donde los grandes jugadores del mercado, como decía, en el caso de Amazon, Bezos ha vendido 14 millones de acciones y ahora se está haciendo recompra. Berkshire Hathaway ha salido totalmente de Apple, de Tesla, de Amazon, de las principales tecnológicas, y lo mismo está haciendo Cathie Woods. Entonces, cuando vemos los principales jugadores del mercado, que son los que de verdad mueven cientos de millones, cuando no miles, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, en este momento, todo lo que sea ante las 7 Big Tech, con mucho ojo, porque es verdad que son muy atractivas y que tienen mucha volatilidad y que mueven muchísimo capital, pero están en un proceso ahora mismo complicado. ¿Inditex para entrar? Inditex para entrar, que la tengo también por aquí, pues estamos en los 42,44, zona interesante de soporte, pero ojo porque no ha cerrado el gap en los 41,20. Hasta que no cierre ese gap, o si es que claramente hace un rebote hacia arriba, pues yo casi que la dejaría un poco a un lado, ¿no? Porque el punto de entrada estaba justamente en la ruptura de ese gap en torno al precio actual, y que ha llegado a superar los 46,98, y por tanto, bueno, esa situación se nos quedó un poco fuera de sitio, incluso había sido el sitio de los 39, los 40 aproximadamente, 39, 98, 40, había sido el punto exacto para hacer esa figura de throwback en la resistencia. Ahora mismo estamos un poco tarde, es cierto que la zona es importante y que es una zona determinante y por tanto siempre tenemos que tener en cuenta ese tipo de zonas, pero más allá de eso tenemos que tener cuidado igualmente con el comportamiento del título. Venga, te leo por aquí una empresa belga, que es WDP. ¿Cómo ves? Pregunta Ángel de Ciudad Real, una posible entrada. W, D de Dinamarca, P de Pamplona. Belga. Warehouse de Pau, me sale. Pues vamos con ella. Entiendo que es esta la compañía. Vale, la tenemos cotizando en 25,86.
Zona interesante de 24,22 que ha hecho el rebotito, pero no deja de ser un canal un tanto difuso, pero canal lateral entre los 29,14 y aproximadamente los 22,64. Está a la mitad del canal, y cuando trabajamos en un canal lateral y nos encontramos el precio en la mitad, lo que hay que hacer, según dice el librillo, es nada. Tenemos que esperar, dejar que bien vaya a soporte o bien vaya a resistencia, ajustar los stops bien a soporte o bien a resistencia, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Porque en mitad del canal puede hacer una aceleración tanto a la baja como al alza, y este canal, que tiene un cierto sesgo bajista, puesto que viene además de una tendencia bajista importante en torno a esos 42,24, 42,30 que fue su máximo anterior, es probable que siga moviéndose dentro de esa zona, ¿no? Y por tanto, bueno, toca esperar, aunque, bueno, como vemos, el impulso ahora mismo está siendo al alza y nos podría llevar perfectamente a esos 28,18. Pero igualmente, como digo, no tiene mucho sentido jugar a cara o cruz cuando hacemos un análisis y tomamos decisiones, puesto que hay muchas otras compañías que en este momento nos pueden dar una señal muchísimo más clara. José Javier, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Pues nada, a ver, tengo una pequeña duda. Una pregunta para la señora analista. Tengo Mafre compradas a 2,08, ¿vale? Y creo que paga ahora el dividendo, no sé si ahora a últimos de este mes, a primeros. Compradas a 2,08, pues no sé si, a ver qué me dice el señor analista para venderlas igual y para no perder las pocas ganancias que tengo, ¿vale? A ver cómo la ve a Mafre, ¿vale? Que me dé soportes y resistencias. Vale. Y luego CaixaBank, a ver cómo la ve también. La tengo también a 4,70 y no sé si salirme también de ella. Muy A ver bien. que me diga algo, ¿vale? Pues venga, fenomenal. CaixaBank 470, Mafre 208. Vamos rápido, gracias. Que me queda un minutito. Dime algo rápido. Venga, fenómeno, pues muy buen punto de entrada ese 208, muy bien analizado, soporte, resistencia, throwback, y a partir de ahí subida interesantísima que nos llevó hasta los 2,39, la tenemos actualmente cotizando en 2,26,6, y bueno, si salir o no, por supuesto, siempre va a ser decisión del oyente, puesto que yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer con su capital al estar trabajando en una empresa financiera, pero sí que le puedo decir que desde luego ahora mismo y a corto plazo Mafre, y a pesar de que lo he dicho desde el principio de 2024 y lo seguiré diciendo, las aseguradoras van muy bien, el reparto de dividendos sabemos perfectamente que nos puede bajar el precio hasta esa zona de soporte donde había comprado, esa zona de resistencia que luego se convirtió en soporte del 2,06. Por tanto, cuidado, vale, con la presentación, vale, con el reparto de beneficios. Que me voy al boletín, quedan 2 minutos. Mírame CaixaBank y te voy a mandar ahora mismo un mensajito con 7 valores. Lo vamos a hacer muy fácil. Como son muchos los que te voy a pasar, te los menciono ahora y luego me dices a la vuelta solamente de esos 7 en cuál entrarías y en cuál no, ¿vale? Te lo menciono, y aunque te lo voy a mandar ahora para que lo vayas mirando tranquilamente. Vidrala, Leg Immobilien, Adidas, Leonardo, Renault, SAP y Porsche. Vidrala, Leg Immobilien, Adidas, Leonardo, Renault, SAP y Porsche. De esa terna, por resumirlo luego mucho, aparte de CaixaBank que lo dejamos pendiente, me dices solamente en cuál o cuáles entrarías, ¿vale? Venga, boletín y volvemos. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Javier Echeverri, responsable de Active Trades, 915331851, WhatsApp 609224716, en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Teníamos pendiente CaixaBank, compradas a 4,70, si no tengo por aquí mal apuntado. Dime algo rápido, Javier, porfa. Y luego de esos 7 valores que te planteábamos, nos planteaban varios oyentes, ¿en cuál entrarías? Por resumirlo mucho, Vidrala, Leg Immobilien, Adidas, Leonardo, Renault, SAP y Porsche. ¿Cuál está para entrar? Venga. Venga, de los valores que me comentas, lo que más me ha parecido interesante es el subidón de Vidrala, que ha sido estupendo, un 45,28%. Vamos un poquito tarde
y cuando uno va un poco tarde en un valor que ha subido tantísimo, lo que tiene que esperar es una corrección para buscar puntos de entrada. Puntos de entrada podrían ser interesantes, o mejor dicho, puntos de soporte y resistencia podrían estar en los 88,8. Ahora mismo está cotizando justamente en 100 mondos y lirondos y por tanto, después de esa subida, acumulación, continuación con la subida, esos 88,8 pueden ser muy interesantes. Me gusta también, fíjate, Renault. Y es que a pesar de que ya sabes que no estoy muy a favor de las automovilísticas en este momento y de los motores de combustión en el momento actual en el que estamos, tenemos una ruptura de esos 40,72, que era una zona de resistencia importantísima, cuando nos encontramos ahora cotizando en 48,04. Es bastante probable que después de esa subida también bastante prominente, en torno a los 43,35 o así, llegue una corrección hasta esa zona. Así es que mucho ojo, porque puede ser muy interesante. La parte de Leonardo, que también me has comentado, me parece muy interesante también como título. Es verdad que tiene una ruptura que está empezando a corregir de esos 17,41, cotiza ahora mismo en 21,17 y es bastante probable que también recorte hasta la zona de 17,41. De no hacerlo y seguir hacia adelante, pues nos interesaría ver superar los máximos anteriores con alguna figura de solvencia, un throwback o algún tipo de doji de continuación que nos ayude a entender que el comportamiento va a ser el adecuado, por encima de los 23,29. Entonces ahora mismo está un poco en ese impasse, pero desde luego interesante también. Y si me apuras, te diría que me gusta también Adidas, y es que Adidas la hemos visto igualmente con una ruptura de una zona fea, que se estaba comportando un poco mal, pero que poco a poco, desde el 29 del 7 del 21, que había caído muy fuerte, poco a poco desde finales del 22 empezó a subir, todo el 23 ha ido subiendo y se había quedado un poco rezagada en los 196,38, que ha tomado muy bien como soporte, ha seguido subiendo hasta los 224,80 que cotiza en este momento, y después de esos 224 que cotiza en este momento, creo que por arriba tiene todavía muchísimo potencial hasta irnos a los 335. Están haciendo las cosas bien en Adidas, están recuperando un poco ese pulso que les había fallado después de la pandemia, y creo que va a seguir subiendo a las cotas por lo menos de los 300, 315 desde los 224 actuales, así que puede ser bastante interesante Adidas. Y Caixa yo creo que no lo teníamos hecho, ¿no? Y Caixa, vamos a verlo. Estaba el oyente a 4,70. A ver si me deja, que se me está ralentizando esto un segundito. Vamos con CaixaBank. A ver. Aquí la tenemos ya en pantalla. 4,74 la tenemos cotizando en 4,81. Bueno, pues zona justamente de 4,58 en esa mini resistencia, en ese mini soporte, pero la zona más importante la tenemos en 4,46. Hemos ido un poquito tarde. La banca, como digo, tenemos que poner un ojo en Estados Unidos, porque es que se traslada el miedo a una velocidad terrible. Como siempre digo, vivimos en el siglo XXI y a un simple clic resulta que lo que nos da miedo en un lado lo podemos trasladar de manera inmediata a los bancos más grandes, y por tanto, bueno, en principio creo que no corre un gran peligro, pero sí que probablemente haya una fluctuación hasta esos 4,46 aproximadamente, que estamos viendo ahora mismo, que es la zona que ha roto correctamente. Pero fijaos que hay un gap muy muy fuerte desde el último cierre que vimos, en concreto el 27 del 3, que había cerrado este título justamente en el cierre en 4,86, y nos hace la apertura en la siguiente sesión, en concreto en 4,50. Fijaos qué salto tan brutal. Por tanto, aunque parezca que es difícil que se traslade tantos puntos de una vez, no lo es en absoluto, y es un título que tiene además bastante volatilidad. Venga, vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días, Carlos desde Segovia. Quería preguntar si el analista ve una figura de doble techo en el gráfico del IBEX 35 en diario. Si fuera así, ¿cuál sería la señal de confirmación y dónde estaría la proyección? ¿Hasta dónde podríamos llegar?
Bueno, entiendo la idea del oyente en ese doble techo. No es exactamente un doble techo, es más bien una zona de testeo de máximos en el que hay una dilatación del precio y nos vamos por encima de esos 11.233 que comentábamos anterior, desde la zona de techo que serían los 11.117. Esa sería, si se hubiera parado ahí, sería ese doble techo. En este caso, lo que vemos, como digo, es un testeo de máximos con una pequeña dilatación que enseguida corrige. Me parece que el transportar ahora mismo la subida con el movimiento que estamos viendo en pantalla y la situación actual es poco realista a muy corto plazo. Evidentemente a medio y largo plazo podría hacerlo perfectamente sin ningún problema, pero creo que es bastante más probable que veamos un recorte en el entorno de los 10.600 aproximadamente, que es lo que comentábamos anteriormente. Venga, te doy 3 valores: ASML Holding, Lotus Bakery, LOTB y Boeing, BA. ASML Holding, Lotus Bakeries y Boeing. Lotus Bakeries. Y vamos a ver, estos Bakeries ASML lo tenemos en pantalla y vamos con Boeing, que es la última que me falta. A ver si me deja. Vale, esta no me deja. Ok, pues ASML Holdings tenemos 833,20. Zona importante, puesto que rebota justamente en los 811,21. Título interesante, a mí me gusta y me gusta la corrección que ha hecho. Es verdad que le ha faltado un poquito para apoyarse en la zona de los 760, que la corrección hubiera sido un poquito más profunda para tener un suelo más duro que romper y impulsarse de manera más profusa, si quieres. Pero es verdad que, bueno, es un título que está funcionando muy bien, el sector está tirando mucho y entonces no podemos esperar grandes correcciones. Sí que me parece una toma de beneficio importante desde esos 958,10 hasta justamente la zona de 804,53 que ha llegado y por tanto, bueno, pues ahí tiene más sentido, ¿no? Ese movimiento en el que, bueno, pues hemos llegado a ese punto y creo que puede ser una buena oportunidad. Si hablamos de Lotus Bakeries, lo tenemos justamente esas galletitas que a todos nos gustan tanto, lo tenemos en máximos, maximísimos, en los 9.400 y es que además el movimiento de este título es fantástico. Y como es fantástico, tenemos que buscar dentro del gráfico en qué momentos vuelve a subir y lo que podemos observar claramente es que sí que hace lo que tiene que hacer un gráfico que sube de manera sana, es decir, sube con esa forma de escalerita donde sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige y nos busca zonas de soporte y resistencia. ¿Dónde estarían, por tanto, esas zonas de soporte y resistencia en este momento? La idónea, que no creo que la haga visto el impulso del título, sería 7.724, está todavía muy lejos de ese punto, y la primera zona de soporte estaría en los 8.575, que tiene bastante más probabilidad. Entre esos 8.755 y 8.500 va a estar esa zona de soporte que sí que tiene bastante probabilidad de revisitar si es que no hace una ruptura con gap como estamos viendo que hace en ciertos momentos. Por tanto, Lotus, un título que además no tenía muy fichado porque no, a pesar de que conozco la marca, no lo tenía monitorizado y muy interesante. Me gusta mucho verlo. Venga, te doy Me por decías, aquí. la última era Boeing. Ah, sí, Boeing, perdona. A ver si me deja, que no sé por qué no me quiere dejar. Boeing, que está teniendo muchísimos problemas. Ahora sí. Vale. En pantalla. Pues tenemos todos esos problemas que comentábamos de Boeing, donde hemos visto un montón de fallos en las naves, donde además el prestigio de la compañía se está yendo un poco al garete con un montón de informes y sobre todo informaciones cruzadas que dicen que los mantenimientos de las aeronaves se hacen un poco de cualquier manera y tenemos un apoyo en los 158,19, ahora mismo cotizando en los 179,79. Zona importante, habría que ver si supera correctamente los 193, 194. Si supera esa zona,
es una zona muy importante de confluencia de precios, sí que podríamos pensarnos algo, pero recordemos que los dimes y diretes hacen mucho daño en una compañía donde el prestigio y la seguridad, la claridad y la tranquilidad a la hora de utilizar sus servicios, como es una compañía que construye aviones, que nos tenemos que sentir seguros para poder comprarlos, para poder querer utilizarlos, pues lógicamente es más complejo, ¿no? Vale, venga, una más, nos da tiempo. Lo que te decía, EMCOR, EME, en Estados Unidos, EME. Pregunta José López, análisis de EMCOR para entrar. Pues igual, en máximos tenemos caída, resistencia, zona de throwback en los 330, la tenemos cotizando en 363,31 y vamos tarde para EMCOR, vamos tarde. Si supera los máximos anteriores que tenemos en ese entorno de los 368,92 y nos hace una corrección de nuevo, como decimos siempre, con una figura de consolidación, a partir de ahí podemos empezar a pensárnoslo. Pero en este momento estamos en máximos y en máximos nunca se entra. Vale, pues con eso nos quedamos. ¿Alguna recomendación, alguna cosita así que hayas visto, alguna estrategia, algo que te esté llamando la atención últimamente, Javier? Bueno, yo estoy muy pendiente de un índice, ya sabes que yo soy un poco exótico y estoy pendiente del Bahrein, que es un índice, a ver si te lo puedo sacar. A ver, que lo veamos en pantalla, ¿no? Índice de Bahrein. Índice de Bahrein. Sí, Bahrein es aquí está, Bahrein All Share, esto es. Lo vemos, pongo en pantalla. Y es que Bahrein es un pequeño país que se sitúa enfrente de Qatar y que además tiene gran parte de su configuración de este índice está basado en servicios, de los cuales más del 50% son servicios financieros y están recogiendo mucho de ese capital que se está moviendo en la zona en un momento tan complicado como el que estamos viviendo y en concreto yo estoy visualizando y monitorizando un poco la zona de los 1951,77, es un índice que está teniendo una volatilidad bastante contenida pero que su progresión es muy interesante y que por tanto nos puede servir para diversificar, para tener en cuenta que toda esa parte de servicios financieros tiene mucho que ver con el crudo, puesto que la zona vive mucho de esa industria y que por tanto gran parte del capital y de los servicios financieros que se gestionan en Bahrein son justamente gracias a los movimientos del crudo, así como sucede con el Tadawul All Share y con otros índices. Muy bien, pues nos vamos de tiempo ya. Javier Echeverry, Active Trade, gracias por arrancar la semana con nosotros, a ver qué nos deparan estos días. Cuídate. Igualmente, un placer, gracias Rubén.